un contacto en directo, desde el Chile Day en Madrid, con un amigo de la casa, uno de los fundadores de este programa, Cata, cuando se llamaba Divina Proporción. ¿Te acordáis cuando empezamos? Sí, como un Hace siglo 8 atrás. años. 8 años atrás empezamos tú, Cata, yo y Carlos Lavín, ex conductor de radio, actual miembro del CEAPI, que es el Consejo Empresarial para Alianza de Iberoamérica. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú? Hola, Cata, hola, Hola, Pato, ¿cómo Carlos, ¿cómo están? estás? Un Qué gusto gusto escucharlo. saludarte igualmente. Oye, Igual, ¿cómo está el pues, Chile igual. Day? ¿Cómo está el ambiente Bueno, primero ¿el ambiente de qué? del Chile ¿De Day? Chile Day, dices tú? Sí. No, bien, bien, la verdad que bastante agradable. Sí, está bueno el termómetro, te diría yo. Está, además, la ciudad colabora mucho porque Madrid atraviesa, yo creo, por su mejor momento en la última década. Entonces, la gente está muy, muy a gusto con la ciudad. Sí. Oye, Carlito, ¿dónde se desarrollan las principales reuniones? Cuéntanos un poco como la recepción también de los empresarios y quiénes llegan efectivamente a estos encuentros. Sí, mira, esto ocurre en Casa Las Américas, que esto está al lado del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid. ¿Ya? Y es en un salón, digamos, donde hay una parte al aire libre y otra como en un anfiteatro cerrado. Y se supone que esto es una convención que busca mostrar a Chile. Ahora, yo creo que, para hacer una crítica constructiva al evento, que creo ¿Ya? que se puede ayudar, creo que vienen mucho más chilenos que españoles. Esa es la verdad. Ah, Eso es lo que termina sucediendo. Entonces, yo el mensaje que le mandaría a los organizadores es que deberían tomar contacto con chilenos que invertimos acá, entre los cuales me encuentro y me ofrezco, porque te podríamos atraer más gente que son empresarios y inversionistas españoles para que conozcan más Chile. Ese es un ajuste de tuerca que yo haría, digamos. Entiendo que es primera vez que se hace, así que a lo mejor sí. es una cosa que habrá que aprenderla sobre la marcha, pero para poder mostrar Chile al inversionista extranjero hay que traer extranjeros. De perogrullo, yo creo que eso hizo un poco falta. Ahora sí, mirado a ojo buen cubero, porque hay 600 personas, entonces habría que ver la estadística dura, pero todo hace pensar de que yo creo que faltaron más nacionales españoles. ¿Pero por falta de interés o porque no los invitaron? No lo sé, pero yo me imaginé, habría que preguntarle a los organizadores, pero Sí, po. por eso te digo que quienes invertimos acá y venimos constantemente a este país, no te digo nada, los que viven acá, Sí, se puede colaborar porque uno conoce gente sí, po, total. nacional, vas a tener más probabilidad de convencimiento probablemente que de una persona que no tiene un nexo tan directo con España. Totalmente. Carlos Lavín, a propósito de lo mismo, ¿dónde hay sectores? ¿Cuáles son esos sectores en España donde se puede hacer match justamente con lo que se ofrece desde nuestro país? Claro, yo creo que, a ver, lo que pasa es que justamente aquí a colgar de la exposición del expresidente Eduardo Frei, que dicho sea de paso estuvo extraordinariamente buena, donde él un poco repasó los últimos años de Chile y nombró las principales industrias donde Chile lidera, que bueno, no es, digamos, sorpresa para nadie, pero es todo lo que tiene que ver con los salmones, todo lo que tiene que ver con la minería, todo lo que tiene que ver con el litio. Y bueno, y ciertos servicios, digamos, de otro orden, donde también caben los servicios financieros, donde España yo creo que tiene interés y ha estado, digamos, normalmente, tal como explicó el expresidente, España es el tercer inversionista después de Canadá y Estados Unidos que tiene una pata puesta en Chile. Ujú. Entonces, hay donde echar mano. eh, y en esa línea fue la exposición del expresidente, como te repito, muy buena exposición porque fue muy sensata, muy clara, muy al punto, y también te hace recordar a ti como chileno de que el país no está tan mal, o sea, lo logrado desde el regreso de la democracia a los próximos 30 años, la verdad que al revisar las cifras que mostró el expresidente, te das cuenta de que en realidad en todo lo que tiene que ver con disminución de pobreza, el aumento del ingreso per cápita, en el lugar que se encuentra Chile con las mediciones de agua potable, etcétera, la verdad que los avances han sido sustantivos y si te comparas en términos de tus pares latinoamericanos, también era un líder indiscutido. Ujú. Entonces toda esa manta que se extendió de que poco menos que no se había hecho nada y que todo esto había sido solo el lado oscuro, porque todos tienen el lado oscuro, Sí. el expresidente lo dejó bastante claro, con datos bastante duros, de que no había sido así. Así que es muy buena Interesante. la exposición del expresidente y hizo noción a todos esos temas. ¿Cómo estuvo Andrés Trautmann, Country Head y CEO de Santander Chile? Bien, bien. En general, los CEOs, tú sabes, son bastante más diplomáticos, por así decirlo, pero estuvo muy buena su intervención, digamos. Habló sobre la historia de Santander, que es un banco muy gravitante en Chile.
sobre todo lo que ha construido en el país y sobre el plan de 1.1 billones que tienen para los, entiendo, próximos 5 o 10 años. No alcancé a captar bien, pero por ahí pongámosle 7 para ponernos en la mitad. Ujú. Y básicamente se refirió a esos temas. Ya. Y luego de él habló Ajá. el embajador de Chile en España, el señor Javier Velasco, que también tuvo muy buena exposición y también destacó una cosa que eso se me había quedado en el tintero, que es súper importante, que lo conversábamos en el pasillo, que en realidad los países cuando más avanzan es cuando las coaliciones políticas llegan a acuerdo. Y el expresidente ahí puso una foto, digamos, muy emblemática, que estaban todos los expresidentes de la democracia, vale decir, Elwin, Frei, Lagos, el difunto expresidente Sebastián Piñera y la presidenta Michelle Bachelet, que era una foto juntos, izando la bandera. Y claro, el expresidente decía, pocos países pueden mostrar eso, y si tú te das cuenta, cuando hay, digamos, consensos políticos, que también lo destacó el embajador, es efectivamente cuando los países más avanzan, es de perogrullo. Y respecto a eso, el presidente también dijo otra cosa que es importante, que Chile requiere urgente una reforma al sistema político, porque hoy día hay una cantidad inconmensurable de partidos políticos, digamos, donde está el tema de estas como pymes políticas, porque con todo este sistema del dinero que se le entrega por las campañas se ha hecho como un negocio paralelo, y esa cuestión no puede ser. Entonces él, entre los puntos que destacó como clave, el expresidente me refiero, es reformular eso para poder volver a una política donde los grandes bloques de distintas ideologías, que siempre van a haber diferencias obviamente, pero se puedan sentar a conversar y a llegar a acuerdos. Esa cuestión yo creo que lo rescato como lo más importante, y también lo destacó el embajador. Estamos con Carlos Lavín, miembro del CEAPI, Consejo Empresarial para Alianza de Iberoamérica, hoy día participando más en el Chile Day en Madrid. Y quería preguntarte sobre un desafío que nosotros enfrentamos como país, lo comentamos a principios de semana con Pato, que es la conectividad, a propósito de las deficiencias que tiene nuestro aeropuerto. En infraestructura, en logística, ¿Chile está preparado hoy día para una mayor inversión, para fortalecer justamente esas alianzas que estamos buscando fuera? Claro, lo que pasa es que el expresidente también hizo referencia a ese tema que tú Ah, mira. tocas, que es súper importante, y él explicó cómo se había generado, te recordarás tú, a finales del gobierno de don Patricio Elwin, todo lo que tuvo que ver con las concesiones público-privadas, que después implementó Frey, implementó Lago, Sí. y de ahí se avanzó un kilo, y eso quedó, explicaba él, bastante paralizado, y eso es urgente, dijo que hay que revitalizarlo, por una razón muy sencilla, porque el Estado tiene que dedicarse a otras cosas que tienen que ver con resolver los problemas sociales, resolver la igualdad, la salud, la educación, pero no tiene espalda para hacer estos proyectos de infraestructura. Y lo que se ha copiado en todos los modelos mundiales, ahí el presidente explicó que él también lo había aprendido en su estudio en Italia, es que se hacen estas alianzas público-privadas que terminaron dando a Chile una infraestructura muy poderosa en todos esos años, y que eso se ha quedado bastante estancado. Y ahí hizo un slash al tema de la permisología, que Claro. bromeaba él que era un término que ni siquiera estaba en la Real Academia de la Lengua y que había que borrarlo porque ya era una vergüenza ya. Ahí contaba el caso de un hospital, del Hospital Salvador, que llevaba 6 años en construcción y que, no sé, habían excavado y llevaba una comisión revisando 150 cajones que habían encontrado bajo tierra. Al final los cajones no tenían nada que ver con nada. Bueno, y ahí están los 6 años que se demoran, y así suma y sigue. Y eso que va muy helado al tema de infraestructura y de grandes proyectos que necesita el país, hay que arreglarlo rápidamente, porque hay gente que en el fondo está justificando su trabajo y no sé, pues lo que explicaba la otra, un economista, la NASA se demoró menos en planificar el viaje a la Luna que en Chile hacer un puente, por decirlo caricaturísticamente, digamos. Claro. ¿Ah? Entonces ese tema es muy importante y va ligado al tema de la infraestructura. Carlos Lavín, quería preguntarte por el debut del ministro Grau como ministro de Hacienda en el Chile Day. ¿Qué te pareció? Sí, muy bueno el ministro Grau. Yo no lo conocía porque siempre como que uno conoce, o sea, lo conocía por los diarios, digamos, pero no personalmente, ni no lo había oído hablar. Mi percepción y la percepción de varios, así conversando en el pasillo, digamos, con alguna gente, fue bastante buena la exposición, porque también muy concreta, explicó cuál había sido el problema de Chile, que desde el 2012 deja de crecer fuerte, tras 22 años de crecimiento, ¿cierto?, hacia atrás, y que hace 20 años prácticamente esta economía ha dejado de crecer fuerte, y es el máximo desafío que tienen hoy día los gobiernos y el nuevo gobierno que va a venir. O sea, el tema del crecimiento él lo destacó como algo realmente clave, que es para lo que viene. Así que eso, yo creo que no hay dos opiniones respecto de ese tema.
Y sí destacó que su gobierno, el gobierno del presidente Boric, también ha resuelto problemas de corto plazo que tienen que ver con la cohesión social, ¿cierto? Ahí él destacó todo lo que se ha hecho por la disminución de la inflación, con todo lo que hubo después de post-COVID y el equilibrio que, digamos, tiene que ver con los números de orden fiscal, los macro números, por así decirlo, y el tema social, que es donde este gobierno tiene un énfasis importante. Y eso, para hacer un símil con España, yo quiero destacarlo, porque en general no está en el discurso del empresariado. Muchos dicen, oye, España está salvaje, esto es seguro, la gente está tranquila, anda feliz. Y bueno, y parte de eso se debe, porque es verdad que este país también está creciendo mucho, pero también se debe a que hay políticas sociales importantes que logran aplanar la cancha en distintos ámbitos. Y mi opinión personal, de lo que yo he visto en este país, que llevo viajando a él durante varios años, es que eso también te pesa en la paz social, en las ganas de vivir y en la cosa más, tal vez que no es tan tangible, pero sí se pide al final, porque si tú mides el índice de Gini en Chile antes de impuestos y lo vuelves a medir después de impuestos, te das cuenta que casi no corrige. O sea, eso tiene que ver con que hay una deficiencia del Estado en la asignación de los impuestos. En España ese número es mucho mejor. O sea, el índice de Gini sí varía sustancialmente antes de impuestos versus después de impuestos. Eso quiere decir que se están asignando bien los recursos. Y eso que España no está en los líderes en esta eficiencia, porque si te vas a los países del norte, es mucho más eficiente. ¿Me entiendes? Y de ahí viene la famosa anécdota, que te la cuento rápidamente, de lo que pasó por ahí por el año 92 en Suecia con una primera ministra que se fue de viaje, con una tarjeta que era para gastos oficiales, y esta ministra o viceministra, no me acuerdo el cargo exacto, se compró un toblerone y un vestido. La cuenta fue como a 60 euros la época, y la dejaron 10 años inhabilitada para cargos públicos. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo con eso? Que en esos países nórdicos, de verdad, la sanción a la mala utilización de los recursos es muy severa y la asignación es más eficiente, por eso que tienen un índice de Gini que mejora tanto después de impuestos de transferencia. Carlos Lavín, estamos en medio de una coyuntura electoral. ¿Se percibe en el ambiente esa posibilidad de mayor certeza regulatoria, transparencia, la discusión que se da justamente en estas reuniones, en estos encuentros? ¿También se cruza por este tema particularmente? Sí, claro que se cruza, porque bueno, todos los cambios de gobierno traen expectativas según con quién tú hables. Bueno, es evidente que en este público es mucho más de centro-derecha, para que vamos a contarnos cuentos, pero sí, hay expectativas con ese tema, que las cosas vayan a cambiar un poco para mejor, y sobre todo, que también lo dijo el presidente, en el tema de la seguridad, que ponían el ejemplo de Ecuador, que Ecuador en 5 años se fue literalmente por el desfiladero. Y ahí conversando con algunos señores que tienen más que ver con la política, ahí les pregunté, no voy a revelar nombres para guardar la confidencialidad de conversaciones off the record, pero pregunté, pues la pregunta natural que uno hace, bueno, de aquí a las elecciones, ¿puede haber una vuelta? Refiriéndome un poco con Evelyn Matei, que ha empezado a subir, y me decían, mira, un señor que era político de carrera, me decía, mira, en 2 meses en política es una vida, y de repente esto es como las corridas bancarias, me hizo el símil, como uno trabaja en el mundo de la economía, él me hizo un símil con eso, que de repente como que la cuestión agarra vuelo y ¡guau! Y la gente se cambia de carro. Entonces, el mensaje de esta persona que entiende bastante de estos temas es que la carrera no está corrida. Sí hay un consenso, digamos, de que lo más probable es que los presidentes sean o Kast o Matei, porque la probabilidad de que en segunda vuelta ganara Jara, según lo que dicen ellos, lo que dicen las encuestas, es más bien baja. Carlos, te quería preguntar por una anécdota que yo escuché que había molestado a varios empresarios en el Chile Day, donde se inauguró una exposición de fotografías respecto del presidente Allende, y en particular se inauguró en el mismo lugar donde se está haciendo el Chile Day. Y lo que a mí me dijeron es, oye, pero ¿cómo? Si venimos todos acá a España a tratar de traer inversiones y nos ponen a este señor que lo único que hace es ahuyentarlas, y además este evento está financiado y organizado por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. ¿Fue molestia? ¿Fue un tema que se habló ahí en el Chile Day? Mira, él me lo comentó, yo soy bastante apolítico, o sea, como dice Julio Iglesias, vengo de un mundo que está más allá en estas materias, o sea, como que no soy medio de ningún lado, pero no, ¿sabes que nadie me lo comentó? No fue tema. ¿Pero viste no, las fotos? ¿Estaban ahí? Sí, ¿No, o sea, ¿no te llamó la atención cuando llegaste? No, porque ahí lo que pasa es que las vi porque un amigo me mandó un WhatsApp, y como que las vi así medio de rebote, pero ¿sabes qué? Que yo creo que esa cuestión... No sé, a mí la verdad me da lo mismo. Yo creo que los países tienen su historia buena, tienen su historia mala, la gente tiene luces y sombras, todos sabemos las luces y sombras que tuvo Allende, bueno, si el gobierno de turno quiso relegar algo, pero mira, la verdad no fue ni tema.
Y yo creo que quienes pertenecemos a una generación, bueno, yo no soy tan joven, pero tampoco soy tan adulto, estoy en la mitad, esos temas ya como que no son temas, o sea, es parte de la historia nomás, o sea, es como parte, para mí por lo menos, eso ya fue, ya yo creo ya es bueno dar vuelta a página, y bueno, si está ahí, está bien, es parte de la historia, pero nadie va a dejar de invertir porque hay una foto de Allende en la entrada, creo yo, ¿ah? Ah, ya. Yo le restaría importancia, como te digo, no fue ni tema. Ya, perfecto. Oye, Carlos, me quedé con ganas de conocer un poquito más qué tan bien se vive en España, porque mencionaste que estaba andando súper bien la economía, que la gente estaba como con cierta euforia. ¿Cómo vive una persona normal en Madrid? O sea, ¿vive como más despreocupada que acá en comparación con Chile, obviamente? ¿Tú crees que se vive mejor? Es buena tu pregunta. Lo que pasa es que, a ver, depende en qué términos, pero a ver, en seguridad no cabe ninguna duda, ninguna duda. Esta ciudad es, sumando y restando, tiene un índice de criminalidad, de robo, de todo lo que tiene que ver con la seguridad muy bajo. Y eso se siente, tú puedes andar a cualquier hora, no pasa nada, se vive bien. Luego, no se te olvide que las necesidades básicas en este país están cubiertas en salud y en educación. Ahora, no todo lo que brilla es oro, porque en temas de salud, conversaba con unos amigos españoles, a raíz de que un amigo trató de ir a una clínica privada y le dieron hora para no sé cuándo, y yo hablé con el amigo que trabaja en la clínica privada, me dijo, lo que pasa es que el sistema de salud está colapsado en España. ¿Y por qué está colapsado? Porque hay muy pocos médicos, hay un sistema de regulación muy fuerte para el número de médicos que no se condice con la demanda, y por otro lado, hay muchos médicos que se van a otros países porque les pagan más o por la experiencia de irse a un país anglosajón y se van. Entonces hay un déficit de médicos, están todos sobrepasados. Entonces eso en la salud pública colapsó y eso se trasladó a la salud privada. Así que eso está medio guateando. Y lo otro que tampoco hay que olvidar, que no se ve, pero sí es un tema que es, como llaman acá, una bomba de relojería, es cierto que las tasas de reemplazo en términos de la AFP, que eso también tiene que ver con la calidad de vida, sobre todo acá, que hay mucho más gente adulta que joven, está la pirámide invertida, ya lo sabemos porque el índice de natalidad hace muchos años está bajo la tasa de reposición, ergo lo mismo que pasa en Chile hoy día, está quebrado el sistema, eso no cabe ni una duda. Entonces, eso en algún minuto va a estallar. Hoy día es un hoyo muy grande. Hay una presión fiscal muy grande, aquí las pymes están muy atoradas con la presión fiscal, entonces es un tema. Pero en general te diría yo que se vive bien porque en términos reales todavía no es tan caro como otros países de Europa. Es verdad que los salarios, digamos, son menores, pero todavía es un país que sumando y restando se vive bastante bien, te diría. Sí. Por clima, por onda, porque es más relajado, porque tiene una combinación muy especial España en ese sentido. Es un país desarrollado, pero tampoco es Suiza, que tenéis que pagar la llave latina a las 11 de la noche. No sé, entonces... Son gozadores los españoles. Es que claro, tiene este mix, digamos, ibérico, que es distinto. Entonces, se sale mucho, tú puedes, además acá puedes comer bien y tomar bien por 2,5 pesos. Yo estuve ahora en Almería, en una zona que no es tan taquilla, por así decirlo. Estuve en una playa con unos amigos, y fuimos a un restaurante y comimos 3 personas por 120 euros full comida. Esos son 120.000 pesos chilenos, sumando y restando. Que es barato para los estándares de España, y diría que casi de Chile también, en una buena comida, súper buen chef. Y entonces, encuentras en todos lados, si te quieres poner una tapa, comes bien, entonces tiene mucho acceso en ese sentido. Ya. Carlos Lavín, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Siempre un gusto escucharte. Igual a mí, encantado. Y cuando vengas, por favor, ven a vernos acá a la radio, porque siempre te echamos de menos. Sí, por supuesto. Ya, estamos al habla. Chao, Carlos. Carlos Lavín, que les vaya bien. Miembro del CEAPI, Consejo Empresarial para la Alianza Iberoamericana, en medio del Chile Day en Madrid. Y ex compañero de trabajo, Cata. Sí, pero además